Hola a todos y todas. Este video es la continuación de la clase del viernes. En el anterior video comenzamos con el tema función. Definimos qué es una función. este, Vimos por qué conceptos está definida una función, es decir, por el dominio, por la imagen, por el codominio. También estudiamos la definición de función. Y bueno, trabajamos sobre algunos ejemplos de funciones concretas para viendo cómo calcular el dominio, ¿no? Es decir, qué restricciones teníamos que poner en la fórmula de la función para encontrar el dominio, es decir, los valores de x donde la función estaba definida. Ahora vamos a continuar con el tema función y vamos a ver cómo se representan las funciones, ¿no? Por lo general, una forma de representar funciones es mediante los diagramitas de las dos circunferencias que estudiamos al principio de la clase, en la clase anterior, con las flechitas que comunicaban un óvalo con el otro óvalo, ¿no? Y de esa forma veíamos cómo era la función, veíamos cómo cada elemento del dominio, mediante una flecha, se relacionaba con un único elemento del codominio, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a estudiar otra forma de representar funciones, que es la forma más habitual y seguramente la que estudiaron ustedes en el secundario, que es la representación de una función en el gráfico cartesiano. Comencemos recordando qué es el gráfico cartesiano. El plano cartesiano. El plano cartesiano es una forma de representar cada punto del plano mediante valores numéricos, ¿no? En este caso, cada punto del plano se va a representar mediante un par ordenado. ¿Y cómo hacemos eso? Primero trazamos ejes cartesianos, ¿no? Es decir, vamos a trazar un eje horizontal y un eje vertical, y luego vamos a cada punto del plano representarlo mediante un par ordenado. Es decir, el par ordenado va a estar compuesto por una primer componente que va a ser el componente de las abscisas, que es al punto, lo proyectamos en forma vertical hacia el eje de las X, ¿no? Entonces ahí vamos a tener la primer componente, y luego vamos a tener una segunda componente, la componente de las ordenadas, que es al punto, lo proyectamos en forma horizontal al eje de las ordenadas, es decir, al eje de las abscisas, y ahí ese numerito con el cual nos encontramos va a ser la segunda componente, ¿no? Entonces, de esta forma, cada punto del plano se corresponde únicamente con un punto, con un par ordenado, ¿no? Es decir, un par ordenado compuesto por dos componentes, x0 e y0, ¿no? Entonces, si hacemos mover el punto alrededor del plano, estas componentes x0 e y0 se van a ir moviendo, ¿no? Van a ir cambiando de valores numéricos. Recordado este concepto de par ordenado, vamos a ver cómo influye esto en la representación del gráfico de una función, ¿no? Entonces decimos que una curva o línea es el gráfico de una función si la curva da cuenta de todos los puntos x y del plano para los cuales la segunda componente, es decir, la componente y, es igual a f de x. Es decir, la segunda componente va a ser el valor de x metido en la función, ¿no? Es decir, acá en el valor de y vamos a tener f de x, ¿no? Veámoslo esto mediante un ejemplo. Vamos a realizar el gráfico de la siguiente función, 2x más 1, ¿no? Vamos a abrir el pizarrón, 2x más 1. Bien. Entonces tenemos la función y igual a 2x más 1. Esto es una y, parece una z. Lo voy a dibujar mejor. Ahí está. Y bueno, vamos a realizar el gráfico de la función mediante una tabla, que es lo que habitualmente se suele hacer, como una primera forma de graficar la función. Luego vamos a ver otra forma de graficar la función, que es sin recurrir a la tabla y es más rápida.
Entonces, habíamos dicho que los puntos que pertenecen al gráfico de la función son puntos de la forma x f de x, ¿no? Estos puntos pertenecen al gráfico de la función. El tema es cómo hacemos para determinar estos puntos x, f de x. Bueno, lo que hacemos es armarnos esta tablita y hacemos variar la variable independiente, ¿no? Es decir, la x, ¿no? Por lo general se toman unos valores positivos, otros valores negativos y el 0, ¿no? Entonces vamos a poner el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3, ¿no? Y bueno, y de este lado, del lado derecho, lo que hacemos es calcular el valor de menos 2 por la función, es decir, f de menos 2. En este caso, f de menos 2 sería menos 3, ¿no? Y así vamos con cada uno. F de menos 1 va a ser 2 por menos 1 en menos 2, más 1 menos 1. F de 0, en este caso, va a ser 2 por 0 más 1, 1, ¿no? Acá va a ser 3, acá va a ser 5, perdón, y acá va a ser 7, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué nos da esta tabla? Esta tabla, digamos, vamos a pararnos en esta fila, nos dice que el punto menos 2, f de menos 2, pertenece a la función, es decir, el punto menos 2, menos 3, ¿no? Pertenece al gráfico de la función. Lo mismo acá, con este punto. El punto menos 2, menos 1, f de menos 1, pertenece al gráfico de la función, ¿no? Es decir, de acá obtenemos otro punto de la función que pertenece al gráfico de la función, el punto 1 menos 1. Acá el punto 0, f de 0, es decir, 0, 1, ¿no? Así nos vamos obteniendo distintos pares ordenados que pertenecen al gráfico de la función. Acá el punto 1, 3, ¿no? Y acá el par ordenado 2, 5, ¿no? Todos estos puntos los obtuvimos de la tabla, ¿no? Bueno, ahora, una vez que tenemos estos puntos, lo que hacemos es volcarlos al gráfico, ¿no? Bien. Acá tenemos el 0, que es el origen de coordenadas, el 1, el 2, el 3. Acá el menos 1, el menos 2, el menos 3. Y bueno, representamos estos gráficos, estos puntos, ¿no? El primero sería el menos 2, menos 3, es decir, nos situamos en menos 2 y vamos nos movemos menos 3 unidades en forma vertical, es decir, acá, ¿no? Después vamos al punto, acá es menos 1, ¿cierto? Acá agrego el menos, porque es menos 1, menos 1. El par ordenado menos 1, que sería este el que está acá, ¿no? Menos 1, menos 1, acá. Después nos vamos al par ordenado 0, 1, es decir, este que está acá, el 0, 1. Después al 1, 3, nos paramos en 1, nos vamos 3 unidades hacia arriba. El par ordenado 2, 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y acá es como que ya tenemos suficiente información para darnos cuenta que esta es la gráfica de una función que pasa por estos puntos que están acá, ¿no? Es decir, es una recta, una función lineal. Esta es una de las formas de graficar una función, ¿no? Recurriendo a la tabla. Y a partir de la tabla obtener en pares ordenados, es decir, puntos que pertenecen a la gráfica de la función. Como es una función con dominio en los reales,
tiene sentido que sea una línea continua la gráfica de la función. Es decir, que podemos unir los puntos de la función sin ningún problema. Bueno, volvemos a la presentación. La función g de x igual a x al cuadrado queda para ustedes, para que la grafiquen. Y nosotros continuamos. Bueno, cuando trazamos el gráfico de una función, el primer paso consiste en generar una tabla de valores, que fue lo que hicimos, lo cual nos proporciona una serie de puntos, es decir, de pares ordenados. Posteriormente representamos cada uno de estos puntos en un plano cartesiano y los conectamos de manera continua para obtener curvas correspondientes, ¿no? En este caso, los podemos conectar de manera continua porque el dominio de nuestra función, es decir, recordemos que este conjunto que nos dicen acá es el dominio y este es el codominio. Como el dominio es un conjunto en continuo, en este caso los reales, podemos graficar, podemos unir los puntos que grafiquemos de la función, ¿no? Porque tenemos un dominio continuo. Si hubiese sido el dominio en el conjunto de los números naturales, ahí lo que vamos a tener como gráfico de función van a ser puntos aislados, ¿no? Bueno, acá tenemos, está la información, esta es una aplicación GeoGebra que se suele utilizar para representar gráficamente funciones y para hacer geometría también. Es un software de geometría interactivo y bueno, y también se pueden representar funciones. Es decir, se puede hacer la representación analítica de las funciones. Se los recomendamos. Acá está el QR por si lo quieren, si quieren chusmear esta aplicación. Es muy útil. Ustedes la van a usar para representar funciones. Meten la fórmula en el graficador y les devuelve la función, ¿no? Bueno, acá está el QR por si quieren acceder a la aplicación online. O sea, se puede utilizar la aplicación online o si no la pueden descargar e instalarla en sus dispositivos. También hay la posibilidad de que esté para celular. Bien, ahora bien, volvamos a gráfica de funciones, ¿no? Nosotros estuvimos estudiando antes la definición de función, ¿no? Y ahora la cuestión es analizar si cualquier gráfico corresponde o no a una función, ¿no? Es decir, dada cualquier función, siempre se puede representar por medio de su gráfica en el plano cartesiano. O sea, este tipo de funciones que nosotros estamos estudiando se pueden representar en el plano cartesiano. Pero ¿se cumplirá que cualquier gráfico formado por puntos del plano representa a una función? Es decir, ¿se puede ir a lo inverso? ¿Que toda gráfica corresponde a una función? Sabemos que toda función tiene su gráfica, pero ¿toda gráfica del plano cartesiano corresponde a una función? Y la respuesta es no. Como ser, acá tenemos una función, una gráfica, que es una S, esta S que está acá azul, y lo que podemos observar es que si nos situamos en este punto del dominio, en x0, vamos a ver que x0 tiene como imagen, por un lado A, por otro lado B y por otro lado C. Es decir, que estaría fallando la definición de función, porque recordemos que todo punto del dominio tiene que tener una única imagen. Y acá en este caso lo que estaría sucediendo, si vamos a los diagramitas de los óvalos, a los diagramitas de Venn que estuvimos estudiando en la clase pasada, donde analizábamos la definición de función, lo que estaría sucediendo acá es que lo que estaría sucediendo acá es que, bueno, acá tenemos el conjunto A, el conjunto B, y tenemos el punto x0, y este punto x0 estaría teniendo como imagen, o sea, correspondiente en el codominio, por un lado este, por el otro lado este, y por el otro lado este. Esto está sucediendo en esta función para este valor del dominio, ¿no?
Y también para este, si nos situamos acá, también va a suceder lo mismo, porque nos vamos para arriba, pues nos proyectamos en forma vertical y vamos a intersectar a la gráfica 3 veces también, ¿no? Entonces, eso no puede suceder en una función, porque todo valor del dominio tiene que tener un único valor en el codominio, ¿no? Para que sea función. Entonces, en este caso, eh, hay un valor de x que tiene 3 imágenes. Por lo tanto, no se verifica la unicidad de la definición de función. Es decir, este gráfico no representa una función, ¿no? Esto nos permite formular un criterio para darnos cuenta si un gráfico corresponde o no a una función. Vamos a ir a ese criterio, que es el criterio de la recta vertical. Una curva en el plano es el gráfico de una función si, solo si, ninguna recta vertical corta la curva más de una vez, ¿no? Es decir, que toda recta vertical tiene que cortar a la recta, tiene que cortar a la función una única vez. No puede cortar a la gráfica de la función más de una vez, ¿no? Ese es un criterio. Bueno, vamos a analizar cómo funciona este criterio en distintas gráficas de funciones. Bueno, acá tenemos esta gráfica que tiene una pinta de ser una función periódica, similar a las funciones senos y cosenos, ¿no? Entonces, lo que podemos observar acá es que nos paramos en cualquier valor del dominio y realizamos una recta vertical, ¿no? Así, y vemos que esta recta vertical intersecta una única vez a la gráfica de la función. Entonces, cumple con la definición, ¿no? Si nosotros trazamos una recta vertical, es decir, paralela al eje de la Y, y con esta recta vertical vamos barriendo la función, esta recta vertical va a intersectar una única vez a la gráfica, ¿no? Entonces cumple con la definición. Vamos a este ejemplo. Bueno, en este ejemplo agarramos una recta vertical, ustedes imagínensela, que pase por -6, paralela al eje de la Y, y vamos barriendo la función, y acá en -3 podemos observar que ya esta recta vertical va a intersectar a la función no en una única vez, sino en 3 veces. Es decir, la va a intersectar acá, la va a intersectar acá y la va a intersectar acá. Por lo tanto, ya ahí no se cumple la unicidad de la definición de función, por lo tanto este gráfico no corresponde a una función. Bien, bueno, por el mismo argumento tenemos que esta función, es decir, una circunferencia, en el plano cartesiano no corresponde a ser gráfica de una función porque falla la unicidad. Si nos paramos en el punto x1 y armamos la recta vertical que pasa por este puntito, por el 0,1 en este caso, vemos que intersecta a la gráfica 2 veces, por lo tanto no es función, y en el gráfico D, acá sí vemos que es función, porque si trazamos una recta vertical y barremos, vamos recorriendo el dominio, es decir, el eje de las X, esta recta va a intersectar una única vez a cada punto del gráfico, ¿no? Entonces este gráfico sí corresponde con un gráfico de una función. Ahora, lo que estuvimos estudiando hasta ahora eran funciones en forma genérica, ¿cierto? Ahora nos vamos a meter con familias de funciones particulares. Y con la que vamos a comenzar va a ser con la familia de las funciones lineales, ¿no? Es decir, las que se representan mediante rectas en el plano. Vamos a ver su definición. Una función lineal es una función f que va de los reales en los reales, dominio en los reales, codominio en los reales, de la forma f de x igual a a por x más b, donde el coeficiente a, es decir, el numerito que acompaña a la x, que multiplica a la x, a la variable independiente se llama pendiente, y el término independiente, ¿no?, es la ordenada al origen, ¿no? Ejemplo, sea la función f de x igual a x más 1, ¿no? Observamos que la pendiente es 1 y la ordenada es 1 también, ¿no? O sea, la pendiente, cuando no hay ningún numerito que está multiplicando la x, significa que ese numerito es 1, no solo que no se pone, porque el 1 es el elemento neutro del producto, no se escribe, pero está ahí, ¿no? Entonces hay que
la pendiente justamente tiene ese valor. Y bueno, para obtener su gráfica aproximada, podríamos darle distintos valores a x y obtener los correspondientes valores de y. Es decir, hacemos aplicamos el mismo método que aplicamos para la función 2x más 1. Armamos una tabla de valores, en la primer componente, en la primera columna de la tabla, damos ciertos valores a la variable independiente x, algunos positivos, otros negativos y el 0, vemos cuáles son sus imágenes, y luego con esos valores obtenemos puntos que pertenecen al gráfico de la función, los trazamos en el eje cartesiano y los unimos, ¿no? De la misma forma que hicimos en el ejemplo anterior para la recta 2x más 1. Ahora bien, vamos a meternos con características particulares de la función lineal. Es decir, en este caso vamos a estudiar la pendiente y sus propiedades. Tenemos una función lineal f de la forma f de x igual a x más b, ¿no? Tenemos que el coeficiente a es la pendiente de dicha recta. Y vamos a estudiar un poquito cómo funciona la pendiente de una recta y qué información nos puede brindar. Para ello consideremos la recta igual a 2x más 1. Y lo que vamos a hacer es efectuar el cociente entre las diferencias de las segundas componentes y las diferencias de las primeras componentes de pares de puntos que pertenecen a la recta. Vamos a hacer esto en el pizarrón. Es decir, vamos a estudiar el cociente de las diferencias de puntos correspondientes de la función, ¿no? Entonces empecemos. Empecemos con f de 1, que sabemos que es, bueno, estamos estudiando la función 2x más 1, ¿cierto? Esta es la función que estamos estudiando, f de x igual a 2x más 1. Y veamos, la imagen de 1 es 2 por 1, 2, más 1, 3, ¿no? Y la imagen de 2, en este caso, es 5, ¿no? Entonces, a partir de acá nos armamos este cociente, el cociente f de 2 menos f de 1. En este caso, en el numerador, hacemos la diferencia de de las imágenes, ¿no? De los i. Hacemos i' menos i, ¿no? F de 2 menos f de 1, y acá en el denominador lo que hacemos es la diferencia en el mismo orden que pusimos f de 2 menos f de 1, es decir, 5 menos 3, ¿no? Porque 5, no, acá disculpen, es 2 menos 1. Es 2 menos 1. Ahí está. Bien, bueno, calculamos este cociente y nos queda 5 menos 3 sobre 1, es decir, nos queda 2, ¿no? Acá lo que hicimos fue armarnos el cociente con una diferencia de una unidad entre los valores de x, ¿no? La diferencia entre 2 y 1 es de una unidad, ¿no? Ahora, bueno, armémonos el cociente, este cociente de las diferencias correspondientes entre los valores de y los valores de x con otro punto, supóngase f de 3, que en este caso es 7, y f de 4, ¿no? Nuevamente tenemos 3 y 4 como valores de x que tienen una unidad de diferencia. Entonces calculamos sus imágenes, por un lado 7 y por el otro lado 9. Hacemos este cociente, ¿no? Es decir, la diferencia de los valores de y, es decir,
f de 4 menos f de 3, y abajo en el denominador ponemos los valores, la diferencia de los valores de x en el mismo orden que pusimos en la diferencia de los valores de y, es decir, 4 menos 3. En este caso lo que nos queda es 9 menos 7 sobre 1, es decir, 2 sobre 1, es decir, 2. O sea que volvimos a obtener el mismo valorcito para este cociente, para esta fracción, ¿no? Ahora probemos con números, valores de x que no tengan una unidad de diferencia, sino que tengan 3, supónganse, ¿no? Entonces podemos tomar f de 4 y f de 7, en este caso. Es decir, la diferencia entre 7 y 4 es de 3 unidades. Nuevamente hacemos f de 4, nos queda 9. Acá f de 7 nos queda 15. Y nos armamos el cociente. En el denominador vamos a poner la diferencia de las imágenes. En el numerador, mejor dicho, la diferencia de las imágenes. En el denominador vamos a poner los valores de x. 7 menos 4. Bueno, acá ponemos los valores. 15 menos 9. 7 menos 4 en el denominador. Y acá nos queda 15 menos 9, 6. 7 menos 4, 3. Es decir, que nos vuelve a quedar 2. ¿No? Y bueno, y vemos que para todos los cocientes que nos armemos, ¿no? Para todos los cocientes de esta forma, f de x igual a i, y por otro lado, f de x' igual a i', entonces si nos armamos el cociente en f de x' menos f de x sobre x' menos x, que es lo mismo que decir y' menos i sobre x' menos x, lo que vamos a ver es que siempre nos va a dar 2, ¿no? como resultado. Y esto es una de las características principales de la función lineal, ¿no? Que estos cocientes se mantienen constantes. Y esto está relacionado con que las rectas, los puntos que pertenecen a la recta tengan un comportamiento lineal, tengan un comportamiento uniforme. Entonces, viendo esta regularidad, vamos a tratar de generalizar lo que sucede acá. Ya un poco lo generalizamos, pero vamos a hacerlo de una forma más formal, mediante un teorema, ¿no? Es decir, mediante un resultado, mediante una propiedad importante. Entonces, decimos que sea f una función de R en R, dominio de los reales con dominio de los reales, una función lineal, es decir, tiene la forma ax más b, donde a y b son constantes reales, es decir, a es la pendiente, b es la ordenada. La gráfica f es una recta no vertical, no paralela al eje y, es decir, no paralela al eje y. Y dada una de estas rectas, posee la propiedad de que para cualquier par de puntos P, el cual llamamos XY, y P', el cual llamamos X', Y', que pertenezcan a ella, es decir, los puntos P y P' pertenecen a la recta F, sí solo sí cumplen que este cociente, ¿no? El cociente que nos armamos con estos puntos P' y P se mantiene constante, ¿no? Se mantiene constante y además igual a A, donde A, este A que está acá, es la pendiente de la recta, ¿no? Es decir, que lo que nos dice este resultado es que dos puntos cualesquiera pertenecen a la función ax más b, sí solo sí cumplen la condición de que cuando con esos puntos nos armamos este cociente, ¿no? Es decir, las diferencias
estas diferencias, ¿no? La diferencia de los valores de y sobre los valores de x, ¿no? De la primera y segunda componente, de la segunda componente del segundo punto con la primer componente del primer punto. Eh, y bueno, y los valores, la diferencia de los valores de x en el denominador, ¿no? Como estuvimos haciendo en el ejemplo anterior, si este cociente se mantiene constante, entonces los puntos P' y P van a pertenecer a la recta, ¿no? Bien, es decir, para cualquier par de puntos en la recta, la razón de cambio de las coordenadas y respecto a las coordenadas x es constante e igual a la pendiente a de la recta. Además, si hacemos variar a x, a la variable independiente x, una unidad, ¿no? Obtenemos otra interpretación de la pendiente. Es decir, pasa a indicar cuánto cambia la variable y por cada unidad de cambio de la variable x, ¿no? Cuánto cambia la, el, cómo cambia y cuando x varía una unidad, ¿no? Esto lo vimos en el ejemplo anterior. Es decir, en este caso, cuando estábamos viendo este ejemplo, teníamos, si hacemos variar una unidad la variable x, es decir, podemos pasar de 1 a 2, vemos que la función, los valores de y varían 2 unidades, ¿no? f de 2 menos f de 1 es 2. Si nuevamente hacemos variar x una unidad de 3 a 4, vemos que los valores de y, es decir, f de 4 menos f de 3, varían 2 unidades, porque 9 menos 7 es 2, ¿no? Entonces, si hacemos variar el valor de x una unidad, vemos cómo varían los valores de y. Y vamos a ver cómo nos sirve eso para interpretar la pendiente en problemas, ¿no? En problemas con un contexto determinado. Vamos a ver este ejemplo, que dice: algunos científicos piensan que el promedio de la temperatura de la superficie de la Tierra ha estado subiendo constantemente. El promedio de la temperatura de la superficie se puede modelar con la fórmula T, que sería la temperatura, la variable dependiente, igual a 0,02 por el tiempo más 15, donde T mayúscula es la temperatura en grados, T mayúscula acá sería T mayúscula es la temperatura en grados, y T minúscula es en años desde 1950. ¿Qué representa 0,02? Y bueno, siguiendo acá el desarrollo que estábamos haciendo, lo que representa 0,02 es cómo varía el tiempo cómo varía la temperatura cuando hay un año de cambio, ¿no? Cómo va variando la temperatura por año de cambio, es decir, por un año se modificó la temperatura 0,02, ¿no? Es decir, cada año se modificó la temperatura 0,02 grados Celsius, ¿no? Eso es lo que representaría el numerito 0,02. Es decir, es la variación de la temperatura en grados Celsius, ¿no? ¿Cuánto varió, cuánto aumentó la temperatura en grados Celsius por cada año, ¿no? Es decir, ese cambio fue de 0,02 grados Celsius. Bien. Esto es la información que podemos obtener de la ordenada al origen, ¿no? En una situación concreta. Veamos ahora
el otro valor que compone una función lineal, que es la ordenada al origen. Si tomamos la ecuación genérica de una recta igual a x más b y evaluamos el valor de y cuando x vale 0, es decir, vemos cuál es la imagen de 0 a través de la función, metemos 0 adentro de la función y calculamos su valor de y, obtenemos que y es igual a por 0 más b, es decir, este término se hace 0 y nos queda b, ¿no? Nos queda b como correspondiente del 0 a través de la función. De esta manera, el punto 0b pertenece a la recta y graficamos este punto. El punto 0b, es decir, en el valor de x0 y el valor de y representa la intersección de la recta con el eje de las ordenadas, es decir, con el eje de las y, ¿no? Es decir, definición, la ordenada al origen es el valor de la coordenada y en el punto donde la gráfica de una función lineal f de x igual a x más b intersecta al eje vertical, es decir, el eje de las y. Bueno, este valor es la ordenada al origen. Vamos a ver un ejemplito, como estábamos viendo recién con la gráfica de la función lineal que graficamos al principio. Acá tenemos que para y igual a 2x más 1, el valorcito b sería 1, la ordenada al origen. Es decir que por la definición que vimos recién, la ordenada al origen es 1, la ordenada al origen es 1, por lo tanto, el punto, la gráfica va a pasar por el punto 0, 1, ¿no? Va a ser la ordenada al origen, este punto va a ser la ordenada al origen. Es decir, el punto 0, 1 lo tenemos acá, ¿no? Para x0 y para y1, ¿no? 0, 1, estamos acá. La gráfica efectivamente pasa por este punto, ¿no? Bueno, la ordenada al origen es el numerito b, ¿no? El numerito b y nos indica sobre el eje de la y a cuántas unidades del origen pasa la función, ¿no? Pasa la función lineal. Entonces, bueno, algunas propiedades de la ordenada al origen son las siguientes. Si la ordenada al origen es positiva, la intersección con el eje de la y se encuentra por encima del eje de las x, ¿no? Si la ordenada al origen es negativa, la intersección con el eje y se encuentra por debajo del eje de las x. Y si la ordenada al origen es 0, la función intersecta al eje y en el origen de coordenadas, ¿no? Bueno, vamos a ver esto en GeoGebra para que se pueda ver un poquito mejor. Pónganse, vamos a escribir la recta y igual a menos 3, pendiente negativa, más b, ¿no? Entonces, veamos que acá el b vale menos 5, entonces la ordenada al origen, pueden observar que está en menos 5, ¿no? Ahora, si hacemos variar el valorcito b, supónganse a menos 1, bueno, ahí menos 1, la ordenada al origen va a estar en menos 1, ¿no? O sea que si hacemos variar este valorcito b, lo que hacemos es tener, pueden observar,
rectas que son paralelas, ¿cierto? Si solamente variamos la ordenada del origen. Si lo hacemos variar hasta 2, ¿no? Ahí, ¿no? Menos 3x más 2, vemos que la intersección de la recta con respecto al eje Y se encuentra a 2 unidades del origen de coordenadas, ¿no? Y cuando, y cuando el numerito B, el término independiente, vale 0, o sea, sería menos 3x nomás, menos 3x más 0, vemos que la ordenada del origen es 0, ¿no? Es decir, la recta pasa por el origen de coordenadas. Entonces, esa información nos da la ordenada del origen con respecto a la gráfica de la función. Bien, gráfico, vamos a ver ahora en qué nos colabora el concepto de pendiente y ordenada de origen para graficar una función. Habíamos visto que una forma de representar una función es por tabla. Ahora vamos a ver otra forma de graficar una función lineal, en este caso, que va a ser utilizando el concepto de pendiente y ordenada de origen. Entonces, cuando se representa gráficamente una función lineal, utilizando la ordenada del origen y la pendiente, se traza una línea recta que pasa a través del punto 0b, es decir, se busca la intersección de la recta con el eje de la Y, y se inclina con respecto a este eje según el valor de la pendiente A. ¿Y de qué forma se va a inclinar respecto a este valor utilizando la pendiente? Vamos a estudiar esto. Tenemos la recta f de x igual a 3 menos 2 tercios de x, ¿no? Entonces, vemos que la ordenada del origen es 3, ¿no? La pendiente es menos 2 tercios, ¿no? Entonces, una vez que tenemos identificada la ordenada y la pendiente, 3 y menos 2 tercios respectivamente, nos situamos en el punto de la ordenada del origen 0,3, y como la pendiente es menos 2 tercios, lo que vamos a hacer va a ser desplazarnos. El denominador es 3. Entonces tenemos que desplazarnos horizontalmente hacia la derecha 3 unidades, ¿no? Y luego vemos el numerador, que es menos 2. Entonces ahora nos desplazamos verticalmente hacia abajo, sería 2 unidades, ¿no? Es hacia abajo porque el numerador es menos 2, ¿no? Si fuese 2 positivo, nos tendríamos que desplazar hacia arriba, ¿no? Entonces nos desplazamos 3 unidades hacia la derecha en forma vertical, luego 2 unidades hacia abajo en forma horizontal, y acá obtenemos otro punto. Este punto va a pertenecer a la recta. Una vez que tenemos el punto de la ordenada de origen y este punto, un punto que nos armamos con este escaloncito, ya tenemos 2 puntos, y bueno, por una conocida propiedad de la geometría euclidiana, la geometría del plano, por 2 puntos pasa una única recta. Entonces ya con esta información podemos graficar la recta, ¿no? Porque tenemos 2 puntos. Si quisiéramos tener más exactitud en la gráfica y que queremos tener algún otro punto más, bueno, usamos la misma idea, pero partiendo de este punto que nos construimos, ¿no? Por el punto, en este caso 3,1. Nos paramos a este punto y avanzamos 3 unidades hacia la derecha, 1, 2, 3, y luego 2 unidades en forma vertical hacia abajo, y ahí nos armamos otro puntito más que va a pertenecer a la recta. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tenemos la función 3/5 de x más 1. La queremos graficar sin recurrir a la tabla. Nuevamente, identificamos la ordenada del origen, identificamos la pendiente, nos situamos en la ordenada del origen, que es 1, y como la pendiente es 3/5, el denominador nos dice cuál va a ser el desplazamiento de forma horizontal, es decir, de 5 unidades. Y una vez que estamos acá, nos desplazamos 3 unidades, ahora hacia arriba, porque el numerador es positivo, ¿no?
y nos armamos, y de esta forma encontramos un segundo punto de la función lineal, y ya con este punto lo que vamos a hacer es graficarnos la recta, ¿no? Porque por 2 puntos pasa una única recta, ya no la podemos graficar. Bien, bueno, este ejemplo, la misma idea, lo pueden estudiar ustedes. Entonces, bueno, con el concepto de ordenada y pendiente podemos realizar un gráfico de una forma más rápida de la función, ¿no? Sin recurrir a la tabla. Ahora vamos a ver un teorema. Dice, la ecuación de la recta que pasa por el punto x1 y 1 y tiene pendiente m es igual a m, la pendiente, por la diferencia entre x menos x1 más y1, ¿no? Entonces, esta fórmula nos permite determinar la ecuación de una recta a partir de conocer un punto de la misma y su pendiente. Por ejemplo, hallemos la recta que tenga pendiente 2 y pase por el punto menos 1, 3, ¿no? Es decir, tenemos como información, como datos, un punto de la recta, que es el punto menos 1, 3, y la pendiente, que es 2, ¿no? Entonces, recordemos que la fórmula es i igual a la pendiente, por x menos x1 más y1, ¿no? En este caso, la primer componente es x1, la segunda componente es y2 y la pendiente m es 2, ¿no? Entonces sustituimos estos valores, nos queda que y, bueno, parece una z a mí, ahí está, y es igual a 2 por x menos 1, cuidado acá porque un menos viene con la fórmula y después tenemos como x1 menos 1, más y2, que es 3, entonces esto es igual a 2, el opuesto de menos 1 es 1, entonces nos queda x más 1, más 3, ¿no? Aplicamos propiedad distributiva y nos queda 2x más 2 más 3 igual a 2x más 5, ¿no? Por lo tanto, la ecuación de la recta es y igual a 2x más 5, ¿no? Es decir, 5 es la ordenada del origen, 2 es la pendiente. Bien, volvemos a la presentación. Ahora tenemos otro resultado más, que es la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, ¿no? Por ejemplo, el punto x1 y 1 y el punto x2 y 2. En este caso, la ecuación viene dada por i igual, y acá tenemos la formulita de la pendiente, es decir, tenemos que calcular el cociente entre las diferencias de la segunda componente sobre la diferencia de las primeras componentes, ¿no? Es decir, i2 menos i1, i2 menos i1 sobre x2 menos x1 en este factor que está acá. Luego acá tenemos x menos x1, que es lo mismo, es lo mismo que teníamos en la formulita anterior, ¿no? X menos x1 más y1, ¿no? Que bueno, esta parte, digamos, coincide con la parte de la fórmula de punto pendiente que vimos anteriormente. Entonces,
esta sería la formulita para encontrar la ecuación de una recta dados dos puntos. Vamos a ver un problema, ¿no? para aplicar este resultado. Y bueno, el contexto del problema es: en un proyecto de gestión de residuos se necesita estimar la cantidad de desechos generados por una ciudad para planificar la infraestructura de tratamiento. Para estudiar el caso se asume que el comportamiento entre las toneladas de desechos y el tiempo medido en meses es lineal. ¿No? Para estudiar el caso se asume que el comportamiento entre toneladas de desechos y el tiempo medido en meses es lineal. O sea que acá tenemos dos variables que se están relacionando. Por un lado, las toneladas de desecho, y por el otro lado, el tiempo medido en meses, ¿no? Se ha observado que la cantidad de desechos generados por la ciudad aumenta linealmente con el tiempo. En enero se generaron 100 toneladas de desechos y en julio se generan 200 toneladas. Y además tenemos un modelo lineal, o sea que sabemos que esta función se representa de la forma ax más b, ¿no? Es decir, las variables se van a relacionar mediante una expresión lineal. Ahora bien, en el inciso A nos piden encuentra la ecuación de la función lineal que modela la cantidad de desechos generados en función del tiempo, y B, una vez que tenemos esa función, nos preguntan cuántos desechos se espera que se generen en octubre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir al pizarrón para resolver este problema. Entonces, lo que primero hacemos es, como estamos en un problema, acá, y este problema se representa, se modeliza mediante una función, lo que siempre es conveniente es identificar las variables, ¿no? Entonces vamos a tener la variable x, que es la variable independiente, que en este caso son meses, que es tiempo medido en meses, vamos a ponerle. Tiempo medido en meses, ¿no? Es decir, mes 1, mes 2, enero, febrero. Y por otro lado tenemos y, que va a ser la variable dependiente, que son toneladas de residuos. Entonces, siempre que estamos en un problema en el cual tenemos que fabricarnos la fórmula que representa ese problema, lo recomendable es identificar las variables con las cuales estamos trabajando, ¿no? Darle nombre. Bien. Después nos dicen que en enero se generaron 100 toneladas de desechos, ¿no? En enero se generaron 100 toneladas de desechos. Eso, traducido a los valores de las variables que tenemos, quiere decir que en el mes 1 se generaron 100 toneladas de desecho. Es decir, que acá tenemos información de un par ordenado que pertenece a la función, de un punto. Es decir, tenemos que el punto 1, 100 pertenece a la función. Pertenece a la función, ¿no? Bien. Después tenemos otro dato más, que nos dice que en julio se generaron 200 toneladas. ¿No? Julio es el mes 6, si no me equivoco. A ver, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. No, el mes 7. O sea que en el mes 7 nos dice que se generaron 200 toneladas. 200 toneladas, ¿no? Perfecto, o sea que este punto también pertenece a la función. Y además, un dato importante que nos dicen es que hay un comportamiento lineal entre las variables. Es decir, que las variables se relacionan mediante una ecuación de la forma y igual a ax más b, ¿no? Entonces, para encontrar la función, tenemos que encontrar los valores de la pendiente y los valores de la ordenada, ¿no? Y justamente acá tenemos
como dato, dos puntos que pertenecen a la función, ¿no? Recordemos que la fórmula para determinar la ecuación de una recta que pasa por dos puntos es y igual a i1, vamos a ponerle i2 menos i1 sobre x2 menos x1 por x menos x1 más i1. Más i1. ¿No? Bien. Bueno, vamos a sustituir, ¿no? En este caso tenemos que este valorcito de acá es x1, este valorcito de acá es i1, este valorcito de acá es x2 y este de acá es i2. Entonces sustituimos estos valores en la fórmula y tenemos i igual a 200 menos 100 sobre 7 menos 1 por x menos 1 más 100. Entonces, en este caso tenemos i igual a 100 sobre 6, que en el denominador 7 menos 1, 6, por x menos 1 más 100. Bueno, operamos sobre esta formulita y nos va a quedar, acá podemos simplificar, nos queda 50 tercios. 50 tercios por x menos 50 tercios más 100. ¿Estamos de acuerdo? Bien, bueno, sumamos, ¿no? Acá el 100 lo podemos expresar como en 300 sobre 3, ¿no? Lo pasamos a fracción equivalente con denominador 3 para poder sumar. En 50 tercios de x, acá nos queda más 3 sobre 300 menos 50. O sea que la fórmula es i igual a 50 tercios de x más 250 sobre 3. 50, ¿no? Esta va a ser la fórmula que relaciona las dos variables. Por un lado, las toneladas de basura en función al tiempo, ¿no? Bien, ahora esto sería el inciso A, ¿no? La fórmula que relaciona las dos variables. Y ahora nos preguntan ¿cuántos desechos se espera que se generen en octubre? O sea, en julio es el mes 7, agosto, septiembre, octubre. Es decir, en el mes 10, ¿no? Octubre es el mes 10. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ¿no? Es decir, ¿cuánto se espera que se generen en el mes 10, en el mes octubre, nos preguntan ahora. Y para ello, de los datos directamente no podemos extraer esa información, pero ahora gracias a que tenemos el modelo que relaciona las dos variables, es decir, la fórmula que relaciona las dos variables, ahora sí podemos encontrar las toneladas de residuos en el mes de octubre. Es decir, lo que hacemos es calcular la fórmula para x igual 10, ¿no? Y para x igual a 10, es decir, lo que hacemos es f de 10, en este caso es 50 tercios por 10 más 250 sobre 3. Bueno, vemos cuánto es este numerito, en este caso nos queda 500 tercios más 250 tercios. Operamos, nos quedan acá 750 tercios. Borramos acá, 750 tercios. Es decir, que nos queda 750 dividido 3, 250. Es decir, ¿cuántas toneladas de basura se produjeron en octubre? Respuesta:
En, en octubre se producieron o en octubre hubo 250 toneladas de basura. Recuerden que cuando se les hace una pregunta en un problema, tienen que responderla en forma escrita, ¿no? Una vez que hacen la resolución, es decir, las cuentas, responden en forma escrita la respuesta. Bien. Y ya con esto terminamos el video. Es decir, con esto terminamos lo que nos faltaba de la clase del viernes. A ver dónde está la presentación. Bien, entonces hasta acá llegó el video. La idea es que lo vean, junten consultas que tengan, si llega a existir alguna consulta. Recuerden que el lunes a las 6 de la tarde voy a dar una clase de consultas para trabajar dudas que les haya surgido. Y bueno, y de paso, si nos queda tiempo, nos podemos poner a hacer algunos ejercicios del trabajo práctico. Bueno, saludos, que estén bien y que disfruten el fin de semana largo este.